Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, que comenzamos en este momento. Para mí es un día especial, aunque no suponga ninguna fiesta ni solemnidad particular. Es especial porque es un lunes. Para muchas personas el lunes es un día particularmente aburrido porque supone el final del descanso del fin de semana, el regreso al trabajo o a las clases, los estudiantes. Es un lunes, pero un lunes después del domingo del bautismo del Señor. Eso quiere decir que comenzamos el tiempo ordinario. Es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Y a veces nuestro mayor crecimiento espiritual no se produce con ocasión de fastos especiales, ni celebraciones especiales, sino en lo ordinario, en lo corriente, en el día a día. La gracia del Señor actuando en nuestros corazones, si le dejamos, va cambiándonos, va convirtiéndonos, va transformándonos en esa imagen de Cristo nuestro Señor, a la que nuestro Padre Dios nos ha destinado a reproducir. Es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario, y este lunes es 13 de enero. En este día la Iglesia celebra la fiesta de un santo padre de la Iglesia, San Hilario de Poitiers, un santo que vivió en el siglo IV, que fue obispo de Poitiers, que vivió la difícil época de la herejía arriana, pero no se desanimó ante ella, sino que la combatió de muchas maneras, con la palabra, con la predicación y con la pluma, con sus escritos. Por ello fue desterrado por el emperador, que protegía y defendía a los arrianos, fue llevado al oriente, pero siguió escribiendo y siguió irradiando esa fe católica. Murió finalmente en el año 367. La palabra de Dios de hoy, pues empezamos como primera lectura la carta a los Hebreos, desde el primer capítulo, versículo primero. Y como evangelio, en este tiempo ordinario, vamos a leer en primer lugar a San Marcos. Y empezamos también por el capítulo primero, a partir del versículo 14. Es después de las tentaciones de Jesús en el desierto y de su bautismo que celebrábamos ayer. Todo eso se ha narrado en los primeros versículos. A partir del versículo 14 empieza la predicación de Jesús, el comienzo de su vida pública. Vamos a leer el Evangelio y luego vamos a meditarlo, haciendo también alusión a la lectura de la carta a los Hebreos y también al salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 96. En el capítulo primero de San Marcos, versículos 14 al 20, nosotros leemos lo siguiente. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Comienzo de la vida pública de Jesús, comienzo de su predicación, elección de los primeros apóstoles. Pero hay una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Por qué aquellos primeros discípulos dejaron todo, dejaron tanto? Dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron a sus familias, a sus padres, los que vivían con ellos, seguramente a su esposa, los que estaban casados. ¿Por qué dejaron todo para seguir a Jesús? Jesús no era un profeta como otros, no era un hombre de Dios como podían ser muchos sacerdotes de Jerusalén. Jesús tenía algo distinto. ¿Y qué era aquello distinto que caracterizaba a Jesús? Pues el hecho de que cuando él hablaba de Dios, y hasta aquel momento habría hablado de Dios en conversaciones particulares, ¿de qué habrían hablado Juan y Andrés el día que lo conocieron y fueron admitidos a su casa aquella hora décima y pasaron con él el resto del día? ¿De qué hablarían sino de Dios? Pues eso es evidente. Cuando Jesús hablaba de Dios, insisto, hablaba de una manera muy distinta. Para Jesús, la religión no era solamente un conjunto de mandamientos y prohibiciones. La imagen que se podía obtener de la lectura del libro de la ley. Parece que había que relacionarse con Dios a partir de una ley, como los hombres también se relacionan entre ellos a partir de leyes que los protegen a unos de otros y les otorgan derechos y deberes. La dimensión jurídica de la religión, de cualquier religión, está muy arraigada en el corazón humano. ¿Por qué? Porque nuestra mente inmediatamente teje estas ideas. Dios es infinitamente poderoso, es sabio, omnisciente. Dios lo puede todo, pero también Dios lo ve todo. Y Dios es juez, y Dios impone normas. Ante esta visión, parece que la religión debe entenderse como una manera de tener contento a este Dios, de amansar su ira, de granjearnos su benevolencia, para que no nos haga daño, porque puede hacerlo, y de qué manera. Una manera, por tanto, de vivir más tranquilos. Y cuando uno, dejándose llevar de esas naturales tendencias del corazón humano, de esas raíces de pecado que son los pecados capitales, reliquias del pecado original, cuando uno se deja llevar, cuando uno termina pecando al dejarse arrastrar por esas raíces de pecado, uno cae en el temor. Y si tiene fe en ese Dios, busca aplacarlo. Para eso estarán en la religión judía los sacrificios de animales, el derramamiento de sangre, la presentación de las primicias, la entrega de los diezmos. Hay que aplacar a Dios. ¿Para qué? Para que no se irrite contra nosotros, para que no nos castigue. Y esta visión es
tan general y tan frecuente que después de 20 siglos de cristianismo, por desgracia, suele ser la predominante en la mentalidad de muchos cristianos de hoy. Jesús, como hemos escuchado en San Marcos, proclama una buena noticia. ¿Cuál será esta buena noticia? Porque lo que acabo de decir, esta concepción de la religión, en primer lugar no es nuevo. Eso ya estaba anclado en el corazón de los hombres desde el culto que tributaban los hombres primitivos. Por otra parte, no solamente no es nuevo, sino que no es bueno. Eso no hace más felices a los hombres. Cierto, los libera de un temor, pero de un temor que ellos mismos se han creado al forjarse una determinada idea de Dios. Jesús anuncia una buena nueva. Por tanto, tiene que ser algo distinto, algo radicalmente distinto. Una manera de ver, de entender, de servir a Dios. Diferente, nueva. Y esto es una buena noticia. Y esto exige por parte del hombre una conversión. Y convertirse implica cambiar. Cuando nosotros pensamos en convertirse, inmediatamente imaginamos que convertirse es superar todos los pecados, dominar y vencer todos los defectos, y resistir a todas las tentaciones. Convertirse es vivir una vida más perfecta a partir de un cumplimiento más fiel y detenido de todas las normas que uno debe cumplir. Pero eso no es convertirse. Esa conversión era la que predicaban los fariseos. Para eso no hubiera sido necesario que el Señor comenzara a enseñar. No es esa la conversión que Jesús pide. Convertirse es, él lo dijo en conversación privada a Nicodemo, convertirse es algo parecido a nacer de nuevo. Contemplar la luz del día y contemplar todas las cosas con su colorido, con su volumen, con su misterio, contemplarlo todo con una luz nueva. La criatura que nace descubre un mundo que para él es totalmente nuevo, que antes no le era permitido contemplar cuando se encontraba todavía en el seno de su madre. Convertirse es empezar a verlo todo con una nueva luz, que no es la luz del sol, que no es puramente tampoco la luz o claridad de la inteligencia, aunque la razón sea importante y nos haya sido dada por Dios para que lo busquemos y lo encontremos. Pero no es lo fundamental. Esa luz nueva es la luz de la gracia, es la luz del amor de Dios que se me da y que me está invitando a dar un paso más en nuestro acercamiento a Él. Dios revela en Jesús un amor incondicional, gratuito y apasionado, un amor verdadero y realmente paternal, frente al que todos los amores de la tierra, incluyendo los amores de los padres y de las madres, resultan realmente tibios, por no decir fríos, en comparación de ese amor desmedido de Dios. En el ámbito de las relaciones humanas más íntimas, en el ámbito de lo que es la relación paterno-filial, materno-filial, en el ámbito de la relación esponsal y matrimonial, en esos ámbitos de intimidad y de amor, hay que encuadrar, colocar y ver nuestra relación con Dios. Entonces, convertirse no implica querer superar el pecado.
No, yo no he dicho eso. Claro que nuestro deseo será superar el pecado, pero somos muy conscientes de que el pecado es un problema introducido en la humanidad por el pecado de Adán. Y ahora nosotros tenemos, por supuesto, que oponernos a él, pero con ese sano realismo de que con nuestras fuerzas nos es imposible, y que por tanto no podemos sentirnos tan disgustados y apenados por no ser perfectos en el sentido de sin defectos. La única perfección a la que nosotros nos gustaría aspirar es la perfección a que nos llama Jesús cuando nos dice en otro pasaje del Evangelio que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Esa perfección cristiana es la perfección del amor. Jesús nos invita a amar con un amor lleno de esos mismos rasgos del amor de Dios, que hemos dicho que son la fidelidad, la incondicionalidad, la gratuidad. Un amor que puede ser comparado o enmarcado en el seno de esas relaciones humanas, familiares, íntimas, de amor extraordinario. ¿Y qué ocurre con el pecado? Para eso vino el Señor, para eso predicó, para eso se hizo hombre, para eso murió en la cruz, para pagar por todos nuestros pecados y decirnos, de eso no te preocupes, tú preocúpate de amar, e incluso si llegas a pecar, después del pecado, sigue amando, sigue confiando, sigue creyendo en ese amor incondicional, generoso, ferviente, paterno de Dios. Esa es la conversión que Él empieza a pedir. Esa es la imagen de Dios que se trasluce de sus palabras cuando Él habla familiarmente con sus discípulos. Y eso es lo que resulta verdaderamente nuevo. En eso consiste la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio, que atrajo a sus discípulos desde el primer instante. Ellos estaban muy lejos de entenderlo todo. Hasta el momento de la última cena hubo vacilaciones, hubo discusiones y peleas entre ellos. No entendieron que si Dios era verdaderamente el Padre de todos, ellos entre sí eran hermanos. Pero para eso el Señor nos regala la vida, el tiempo, para que día a día vayamos abriendo los ojos en esa nueva visión que es la conversión, para que día tras día vayamos robusteciendo nuestro amor y haciéndolo más desprendido, más confiado, para que vayamos creyendo con más fuerza y convicción en el Evangelio que Él nos predica. Así, como dice el Evangelio, Jesús invita a ir en pos de Él, es decir, a seguirle. No se trataba simplemente de caminar en la misma dirección física que Él, sino en su misma dirección interior, en su misma concepción del Padre, en su misma relación con el Padre. Él oró delante de ellos y habló del Padre continuamente para acercarles el Padre, para que ellos creyeran en Él, para que ellos lo descubrieran en medio de tantas imágenes espantosas que la religiosidad humana había ido forjando acerca de este Dios misericordioso y bueno. Jesús, con palabras humanas, habla del misterio inefable, indecible de Dios, inexplicable de Dios. Toda nuestra imaginación, incluso
todo nuestro razonamiento, porque la razón humana tiene sus límites y es bueno reconocerlo. Todo eso falla, todo eso se queda corto cuando nosotros tratamos de Dios y hablamos de Dios. Venid en pos de mí, les dice, y una promesa, os haré pescadores de hombres. Porque no se trata simplemente de alcanzar este nuevo nacimiento que es la conversión. Jesús quiere que todos los hombres, todos los hijos de Adán, heridos por las consecuencias de su pecado, lleguen al mismo conocimiento y sobre todo lleguen a la misma vida. Y para eso cuenta con los suyos. Jesús les dice, no tenéis que andar tan preocupados por vosotros mismos. ¿Acaso no tenéis un Padre en el cielo? Más bien, un hijo que se preocupa de las cosas de su Padre, se preocupa de que el deseo del Padre, la voluntad del Padre, se lleve a cumplimiento. Por tanto, ocupaos vosotros de las cosas de Dios. Ocupaos de que realmente todos los hombres lleguen a conocerle y amarle. Y de lo demás, no os preocupéis tanto. Vuestros defectos irán cayendo como escamas secas que ya no tienen razón de estar ahí. No centréis vuestra vida interior en un ejercicio estéril de intentar cambiar vuestra naturaleza humana, vuestras particularidades, vuestros defectos del carácter, de la educación, las malas tendencias de vuestro corazón que están ahí. No centréis la vida interior en una lucha que de antemano tenéis perdida. Emprended mejor una carrera, la carrera en el crecimiento en el amor, una carrera que no va a tener fin, ni en esta vida terrenal, ni en la vida eterna, porque con Dios las cosas son así. Al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y ellos quedaron convencidos. Ellos ya habían visto algo, pero aspiraron a ver más. Dejaron las redes, dejaron la barca, lo siguieron y se marcharon en pos de él. Dice el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 96, que los cielos pregonan su justicia, es decir, su santidad, su amor, y todos los pueblos contemplan su gloria. Vamos nosotros a hacer nuestras estas palabras. Nosotros somos también los que pregonamos la santidad, el amor de Dios. Y queremos que todos los hombres contemplen su gloria, se conviertan a este amor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.